Hola, estoy aquí, estoy esperando que se vayan sumando algunos compañeros. Voy a partir al tiro porque hoy día vamos a tener una sesión más cortita, en vista, ¿cierto?, de que fui convocada a un consejo de carrera y que yo hago clase en varias carreras y hay algunas que se están acreditando y entonces los profesores nos empiezan los jefes de carrera nos empiezan a convocar a distintas instancias. Lo primero de todo es que yo estuve mirando el Drive, ¿cierto? Y en el Drive ya hay algunas planificaciones que han sido subidas. em, y estuve mirando, ¿cierto?, cómo había sido abordado este proceso de la última planificación. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿cierto?, es, con el permiso de algunos de ustedes, mostrarles algunos ejemplos de cómo compañeros han, déjenme, que me está pidiendo aquí el cambio de, ya. Cómo algunos compañeros han hecho algunos ajustes en la planificación. Entonces, voy a volver a reiterar la tarea. Tengo 12 planificaciones que han sido puestas en el Drive y en esas planificaciones hay algunos ajustes, ¿ya? Entonces, déjenme volver donde están ustedes. ¿Qué es lo que yo les pedí en esta planificación? Voy a reiterar las tres cosas que yo les solicité. Ustedes buscaban una planificación, cualquiera podía ser una planificación diseñada por ustedes, una planificación de su centro de práctica, que la hubiera hecho usted para el curso que se le asignó o que su profesor mentor le entregó para que usted implementara. O incluso podía ser una planificación la misma que presentaron en la vez anterior. Y buscábamos el que fuera cualquier planificación, porque en el fondo lo que íbamos a hacer era buscar en ella tres elementos, ¿cierto? Que si no estaban, teníamos que dejarlo allí construido. Y esos tres elementos estaban, ¿cierto?, en la línea de que ustedes pudieran ver dónde habían espacios de interacción, y para eso discutimos qué entendíamos por interacción, que eran estos espacios, ¿cierto?, en que los profesores iban generando preguntas para que los estudiantes respondieran, o iban dejando inquietudes, o iban poniendo, ¿cierto?, algunos elementos que posibilitaran la discusión con los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo podría hacer una clase muy en la lógica, no pensemos en estas lógicas de estas clases en pandemia porque son complejas en términos de, la interacción se ha visto súper afectada en pandemia, pero no pienses en esa clase, piensa en una clase estándar, en la sala, aquí mismo, como sea, donde el profesor va dejando espacios para escuchar la voz de sus estudiantes. Entonces, hay planificaciones que son súper rígidas y cuando uno las mira, dice aquí, uy, aquí el profe lo hace todo. Da las instrucciones, propone los temas, dice cómo hay que escribirlo, él es el que dice cómo se evalúan los textos, propone la lista de cotejo o el checklist o la rúbrica, y el estudiante, ¿cierto?, queda relegado a una figura que acata, obedece, que no participa y no participa o no interviene porque no hay espacio. O, ¿cierto?, en una lógica más extrema, aquel profesor cuya interacción con sus estudiantes está tan dirigida que las preguntas que les hacemos permiten una respuesta dicotómica. Como cuando yo le digo a los estudiantes, ¿entendieron? Esperando que ellos me digan que sí. Y el que digan que sí o que no es una cuestión casi retórica, ¿ya? Es como cuando yo me encuentro con alguien con quien no tengo tanta confianza en la calle y le digo, ¿cómo está? Y ese me dice, bien. Yo espero esa respuesta, no espero que él se pare y me diga, oye, no, si es que he estado súper mal porque resulta que perdí la pega, y yo le digo, ¿en qué minuto le dije cómo estaba? No, ya. Entonces, la idea era mirar las planificaciones y ver, primero que todo, si podíamos reconocer estos espacios de interacción. El profesor formula preguntas, le pide a los estudiantes que digan cosas, los estudiantes proponen, tienen espacios para proponer. Por ejemplo,
si vamos a escribir con los estudiantes esa lista de cotejo, ¿ya? Pensemos en una lista de cotejo, ¿ya? O esa rúbrica chiquitita, el profesor la construyó con los estudiantes, la socializó con los estudiantes, le preguntó si entendían todos los criterios y los indicadores, o simplemente va dando, va dando, va dando, y los estudiantes van recibiendo. Entonces usted miraba la planificación y decía, pero mira, aquí no hay, construyamos. Y usted metía entonces en la planificación estas observaciones en los espacios que evidentemente, ¿cierto?, lo requerían. O podía ser que usted tuviera una planificación, ¿cierto?, y esos espacios fueran inferibles. Mira, como que aquí el profesor algo les pregunta y también los podemos fortalecer. Esa era la primera tarea, era buscar los espacios de interacción en esa planificación. Segunda tarea era ver cómo el profesor retroalimenta, si existen instancias de retroalimentación en la planificación, ¿ya? Y esa retroalimentación podía tomar la forma de decir, ¿cierto? El profesor consulta a los estudiantes si estos se entienden, y si hubiera estudiantes que no lo tienen claro, todavía vuelve a explicar con otra estrategia. Porque si yo vuelvo a decirte, mira, este lápiz es amarillo con negro, y tú me dices, profesora, no lo entiendo, ¿me lo puede explicar de nuevo? Y yo te digo, sí, mira, este lápiz es amarillo con negro, estoy haciendo más de lo mismo. Entonces ahí hay varias lógicas de retroalimentación. ¿Cómo se retroalimenta, por ejemplo, en inglés? Y no digo que en inglés se retroalimente distinto que en matemáticas. Eso han hecho conmigo, dice. Te han vuelto a explicar que el lápiz es amarillo con negro. Claro. Y entonces, una tercera vez, pero profesora, ¿me lo puede volver a explicar? Sí, pues, pero es que el lápiz es amarillo con negro, ya, listo. Ya, entonces, finalmente yo te digo, mira, este es un lápiz bicolor, ¿cierto? Vamos a entender que bicolor significa que tiene dos colores, y en este caso están en un patrón, amarillo, negro, eso es un patrón, y no sé, ¿ya? Entonces, mirar si habían opciones de retroalimentación, o finalmente, que es lo que muchas veces pasa, la retroalimentación no existe, no existe. Es decir, eh, recuerden la clase de matemática esta que teníamos a la vista, donde el profesor hacía preguntas de sí o no, y finalmente después les decía ya, guarden sus cosas y terminan en la casa. No había la oportunidad de que el profesor parara la clase, pidiera, por ejemplo, evidencia, que esto se hace así. Si ustedes todavía están perdidos con cómo se hace la retroalimentación, este es un ejemplo. El profesor para la clase y pide que los niños muestren lo que están haciendo, muestren lo que están haciendo, y puede elegir al azar, evidencia. Entonces yo le digo ya, el Marco Antonio, la Amanda, la Constanza, la Javiera y el Miguel, muestren lo que están haciendo o comenten lo que están haciendo. Y uso una evidencia que está dada, ¿cierto?, por una muestra chiquitita. O ahí es donde yo puedo meter este material maravilloso que yo les dejé sobre evaluación formativa. Ya, vamos a ver si todos estamos entendiendo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta ahora, ustedes van a tener sus tarjetas ABCD, que incluso algunos las incorporaron en la planificación. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a levantar la respuesta con la alternativa correcta. Perfecto, estamos todos entendiendo, y veo que hay un grupo que todavía está mostrando la tarjeta C y la respuesta correcta es la B. Ya, volvemos atrás, volvemos a explicar, ¿ya? Volvemos a explicar. O, en el caso de ustedes, están haciendo un diálogo y los estudiantes tienen que pronunciar palabras en inglés, y ustedes detectan que está el mismo error. Entonces los estudiantes dicen, voy a ocupar cualquier ejemplo en inglés, dicen gift card, la gift card. ¿Han escuchado que la gente dice la gift card? ¿Ya? No, voy a regalarle una gift card, una gift card. Entonces dice, oye, todos los estudiantes están diciendo gift card. Entonces, a ver, vamos a parar un momentito y nuevamente, ¿cierto? Miguel, dímelo en inglés, por favor, o Marco Antonio, gift card. ¿Cómo dirían ustedes? Gift card. Ya, pero Gift card. la gift card, la gift card. Ya, entonces, ya. Veo que todos están cometiendo el mismo error de pronunciación. Nuevamente, miren, vamos a hacerlo así, gift card, ya. Ya, entonces, perfecto. Y ahí hay una instancia de retroalimentación. Pero eso
surge solo cuando el profe está atento, po. Cuando el profe está atento a las circunstancias y le importa que los estudiantes no estén cometiendo errores. Y entonces va tomando, ¿cierto?, muestras cada tanto de lo que está pasando. Es como, no sé, estamos entendiendo, dedito para arriba, no estamos entendiendo, dedito para abajo, ya, no estamos entendiendo, perfecto. Y yo les mostré, hay algunas formas bien sofisticadas de recoger también la necesidad de retroalimentar. Incluso yo les puse, yo no fui yo, en el documento que les dejé sobre evaluación formativa está este tan bonito que son las luces de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esas luces que los estudiantes van dejando así, ¿cierto? Que eran una especie de triangulito, no, no es un triángulo, la figura geométrica es otra, es ah, no me acuerdo cuál es, pero en el fondo es esto, déjenme modelarlo con una hojita, ¿ya? Acá tengo una hojita, ¿cierto? Era hacer una construcción así, ¿ya? Una construcción así, se ve re bien, ¿eh? Entonces, por acá había luces en rojo, si lo daba vuelta en verde y si lo daba vuelta en amarillo, ¿ya? Entonces, los estudiantes van trabajando y te van diciendo a ti, estoy súper bien, no venga, no venga. O te están diciendo, profe, todavía puedo solito o solita. Y otro te dice, profe, venga, venga. Entonces, tu retroalimentación se focaliza y esa es la virtud de esa estrategia. O hay varios que escogieron los palitos con nombre, ¿cierto? Que funcionan harto en términos virtuales. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con niños, no uso los palitos con nombre, pero uso otra aplicación, que es una aplicación también de estas extensiones de Chrome, que tira uno mete todos los nombres de los niños y uno activa un botoncito y sale una ruleta y le toca contestar a uno, que es como la misma lógica de palitos con nombre, pero en modalidad de pandemia, ya virtual. Entonces, eso te permite a ti también eh, sacarte algunas cosas que pasan siempre en la clase, que siempre contestan los mismos, y como uno está apurado y quiere avanzar, finalmente tiene sus palos blancos, po. Es como ya, no sé, María va a contestar y María contesta siempre, y a ti te basta con las respuestas de María. Ya entonces segunda cosa era mirar qué espacios de retroalimentación, es solo poner, aquí el profesor se detiene y retroalimenta a través de la siguiente estrategia. Y ahí ustedes pueden poner una estrategia. Ustedes son profe, así que variedad de estrategias, que pueden ser estas estrategias de evaluación formativa. Y la tercera observación que ustedes tenían que hacer eran si habían estrategias de sistematización, ¿ya? Y yo les dije que habían dos tipos de sistematización, la metacognitiva y la metalingüística. La sistematización metacognitiva es cuando tú vas amarrando, ¿cierto?, el aprendizaje con preguntas clave. ¿Ya? ¿Entendieron lo que hicimos hoy día? Sí. ¿Quién me puede decir qué es lo que hicimos? O pónganmelo en este ticket de salida. Tengo un ticket de salida con dos preguntas. ¿Qué hicimos hoy? ¿Ya? ¿Qué hicimos hoy? Y ese que hicimos hoy es una sistematización metacognitiva, porque el estudiante entonces tiene que volver atrás a recorrer el camino, y ese proceso. Y yo les comentaba ahí, ¿cierto?, a propósito del ILCL, que se nos murió el profesor Parodi el año pasado. El profesor Parodi, que no sé si ustedes alcanzaron a conocerlo, escuchar de él, una figura insigne del Instituto de Lengua y de Lenguaje, del ILCL, fundador del ILCL, que murió el año pasado. Él tiene un texto muy bonito que se llama Teoría de la Acreditabilidad y que establece un circuito de comprensión y dice que una persona que comprende es capaz de construir lo que él denomina texto 5, porque hace todo un recorrido del texto 1, que es el texto materia, hasta el texto 5, que es cuando tú puedes decir lo que leíste habiendo reformulado la lectura. Y ese es un proceso metacognitivo puro. Entonces, cuando yo les digo a los estudiantes, ¿qué les pareció más interesante de la clase de hoy? ¿Qué les gustó más? ¿Qué les fue más difícil? Estoy acercándome, pero son malas preguntas. Les digo al tiro, yo siempre se lo digo a mis estudiantes en práctica, son malas preguntas. ¿Qué es una mala pregunta? Es ¿qué te gustó más de la clase de hoy?
porque el que te guste o no te guste es una subjetividad. No, no me gustó nada de lo que hice hoy. Perfecto. ¿De qué te sirve esa respuesta? De nada, po. De nada. Entonces tú en la próxima clase te vas a esforzar por hacerlo más entretenido o te vas a esforzar por hacerlo más claro. No te da ninguna pista. No te sirve. ¿Ya? Es como que tú vas al doctor y el doctor te dice cómo se ha sentido, tú le dices más o menos, me he sentido más o menos. ¿Qué es eso? ¿Cómo te has sentido en el fondo? ¿Qué te duele? Entonces, o cuando les preguntamos al final de la clase, ¿qué fue más fácil y qué fue más difícil? Mira lo difícil de esa pregunta. ¿Qué fue más fácil? ¿Estar aquí? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Hacer la actividad? Ya. Pregunta que tampoco te aporta ninguna información. Pero si yo le digo, ¿qué hicimos hoy? ¿Alguien me puede decir todo lo que hicimos hoy? Ya, entonces, primero conversamos, vimos vocabulario, ya. Esa es una pregunta metacognitiva y que puede tomar la forma en tu planificación de un ticket de salida bien hecho con una pregunta, ¿ya? O que tú preguntes, ¿qué teníamos que hacer para tal cosa? ¿Cierto? Para construir una oración, ¿qué teníamos que hacer para? Entonces, vuelves donde el estudiante para que él te explique su procedimiento cognitivo. Y cuando tú ves que los tickets de salida de tus estudiantes tienen relativa claridad sobre el proceso, tú dices, perfecto, ¿ya? Perfecto, esto está bien, esto está muy bien. Y hablábamos también de esto que llamábamos sistematización metalingüística. Tiene que ver con cómo tú recoges las cosas que los estudiantes dicen. ¿Y en qué sentido lo decíamos, mis estimados estudiantes de pedagogía en inglés? Es fundamentalmente cuando tú haces movilización de conocimientos previos y todo lo que ellos te dicen, tú lo recoges y lo registras. ¿Cómo? Con la estrategia que tú quieras. En la pizarra, hay algunos que se llaman carteles alfabetizadores también, o sea, yo tengo un papelógrafo, una cartulina y voy dejando las cosas que ellos me dicen. O estoy viendo un tipo de texto, cómo escribimos una reseña, a propósito, ¿cierto?, de las metas que revisamos ayer. Escribo una reseña, ya. Entonces, hice movilización de conocimientos previos, ya habíamos visto la reseña, y la estructura de la reseña la vamos a poner en este cartel, en esta orilla de la pizarra, en este papelógrafo, y va a quedar allí para que cuando los estudiantes pasen a la fase de escritura, vayan a mirar cómo era la reseña. Y entonces una reseña tiene que tener, ¿cierto?, una introducción en que yo presente aquel objeto sobre el cual me voy a referir, eso es una reseña, referirse a algo, la película, el libro, la canción a la que me voy a referir. Luego tengo que darle un contexto, es una película que se filmó en el año 2019, no sé qué. Tercera parte, mi opinión, ¿ya? Es un libro muy interesante o una película muy interesante, se recomienda para un público, ¿ya? Entonces, tengo un cartel alfabetizador, he dejado puesto allí por escrito la superestructura de la reseña, que a los estudiantes les sirva para. O he dejado allí plasmado en la pizarra, en una diapositiva, lo que los estudiantes me dijeron acerca del tema, preguntas de inicio. Y entonces, en algún momento, yo tomaré lo que ellos me dijeron en esa clase o en otra y lo confrontaré con aquello que hemos aprendido. Miren ustedes cuánto sabían del tema, está súper bien. O miren lo que dijimos antes y miren lo que sabemos ahora, ¿ya? Entonces, esas tres grandes cosas eran los lentes específicos con los que ustedes tenían que ir a mirar sus planificaciones. Y para una cuestión de orden yo les pedí, márquenlos con color, márquenlos con color. No hagan nada más en la planificación, no toquen la meta, no toquen los procedimentales, conceptuales y actitudinales, porque no me voy a fijar en eso. Voy a mirar solo en esta vuelta el desarrollo de la clase, donde ustedes detectaron con ojo experto, uy, está temblando muy fuerte. Tranquilidad, tranquilidad. Fue pedazo de temblor, ¿eh?
Si fue en Casablanca, otra vez estamos fritos. ¿Ya? Break news, por favor, break news si alguien tiene. Pucha, yo estoy en Ah, Ovalle. no, sí paró. Sí. Constanza, te perdiste desde Ovalle, pedazo de temblor, pedazo de temblor. Ya, yo no le tengo miedo en todo caso, pero sé que hay mucha gente que empezamos a perder concurrencia. Ya, listo. Entonces, Que era o sea, un camión hasta que usted dijo que estaba temblando. Y ahí, y ahí me llegó el movimiento. por eso les digo, si fue en Casablanca estamos fritos, porque los últimos han tenido epicentro en Casablanca y Casablanca está ahí nomás. Si se viene un terremotazo en Casablanca, estamos fritos. Oye, no sé si se alcanza a ver. Ah, espérate, tengo un fondo ahí. Ah, ahí está. Que aquí aparece, chuta, me ¿Dónde? están Dinos, llamando. dinos, Anaí. Exactamente en Casablanca. Entre Algarrobo y Casablanca. De hecho, fue en el Tabo directamente. Ahí cerca de mismo, po. O sea, Cartagena. para los que estamos aquí en la quinta región, el Tabo. Hay una aplicación, por si acaso hay alguien paranoico aquí, hay una app que se llama Sismo Detector en el teléfono. Y te manda las alarmas de los sismos en tiempo real e incluso te avisa antes de que pasen. Maravilloso. Yo tenía Qué una bueno, alarma no de lo 10 conocía. segundos. Así que en caso de que la necesiten, Ya, tíratela en el chat, Anaí, por favor. ¿Ya? Está bien, ya, descargando. Ya, ven, descargando. Ya, yo me voy a quedar con este chat para después, si estoy encurado, me fue muy fuerte. Ya, sismo detector. Tengo una burbujita azul, ya, la instalaremos. Bueno, ustedes saben, a propósito del temblor, que el profe es el último que sale de la sala de clase, ¿ah? Y agarra el libro, tiene que salir con el libro de clases porque tiene que contar a sus estudiantes después, pues, que no le falte nadie. Y la única forma, con el libro, sí. Primera lección de la vida de un profesor en un país sísmico. El profesor es el último que abandona la sala y abraza el libro de clases y sale, ¿cierto? En punta y codo, trepando, ¿cierto? Por los escombros para poder contar a los niños, ¿ya? Así que nunca el profe tiene que salir gritando así con histeria y dejar a los niños botados. No, pues en un país sísmico, no se puede. Ya, entonces, cierro con estas 3 instrucciones, ¿ya? No, pues, Oscar, no se puede salvar el que pueda, tenemos que salvar, ¿cierto?, a las futuras generaciones. Ya, entonces cierro con esto. Y la idea era que ustedes pudieran ponerlo con color. Yo les di una nomenclatura, algo, ponga con azul esto, pero la intervención si está con color y está bien hecha, yo voy a entender que lo que usted me está poniendo allí es que esto es retroalimentación, que esto es interacción, que esto es sistematización, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Mirarles el drive, ¿ya? Mi profe matemática hizo eso, viste que los profes matemáticas se creen muy los profes matemáticas, pues. Se creen los más importantes de un colegio, ¿ya? Profe, Dígame, Alfredo. no le entendí bien lo de la sistematización. ¿Si me lo puede explicar de nuevo? Lo explico de nuevo, ¿ya? Cuando uno está haciendo clases, tiene que ir amarrando o teniendo, amarrando no es un buen concepto, tiene que ir dejando algunas estrategias para ver efectivamente, ¿cierto?, si nuestros estudiantes entendieron, ¿ya? Y a eso le llamamos sistematización metacognitiva. La metacognición es un proceso de orden superior, taxonómicamente hablando, que implica que la persona que aprende puede evidenciar el proceso de aprendizaje. Cuando un niño no entiende nada y tú le dices, ¿entendiste lo que hicimos hoy día? Y te dice que no, ¿ya? No, 3,9 nunca, po. No. Cuando un niño te dice que no entendió y tú tratas de decirle, ya, pero ¿qué no entendiste? ¿Qué parte? Lo que estás tratando de hacer es llevarlo a un plano de análisis de su propio aprendizaje. Entonces, cuando los profesores estamos en la sala de clases, ¿ya? Tenemos que tener algunas estrategias para verificar que ellos han aprendido, ellos y ellas han aprendido. Y generalmente eso toma la forma de un ticket de salida, ¿ya? El ticket de salida donde en vez de poner preguntas súper genéricas que no te aportan en nada, tú incluyes una pregunta que sea como, ¿cuál fue el ejemplo que les di delante? Eh, eh, señala, puedes ponerle, señala todos los pasos
que hicimos para armar una reseña. ¿Qué hicimos para armar una reseña? Entonces el chico, la chica dice ya, primero decidimos el tema, luego hicimos un borrador, el borrador fue revisado con una lista de cotejo y un estudiante puede recorrer el camino que hizo mentalmente. La persona que te puede decir, ¿cierto?, qué es lo que hicimos hoy, es una persona que evidencia aprendizaje, aunque tenga, ¿cierto?, algunos errores, pero si yo te digo, profesora, hoy día primero elegimos el tema, luego nos juntamos en grupo y revisamos la lista de cotejo. Con la lista de cotejo hicimos un primer borrador, y en el borrador, para el borrador fuimos a mirar el cartel alfabetizador que había sobre la reseña. Luego, entre nosotros nos revisamos, hicimos coevaluación, y después hicimos la última textualización. Un estudiante que puede hacer ese recorrido de vuelta entiende lo que hizo. Eso es metacognitivo. Pero yo les pedí dos tipos de sistematización, por eso se llama sistematizar, es como aglutinar el conocimiento en una estrategia, que puede ser un ticket de salida. Pero también les pedí yo estrategias para la sistematización metalingüística, ¿ya? Que tiene que ver con todas las cosas relevantes que decimos a veces en la sala de clases y que no quedan registradas en ninguna parte. Entonces, cuando empezamos la clase y le decimos a los niños, ¿qué vocabulario, ¿cierto? En inglés, perdonen que use siempre el ejemplo del vocabulario, pero ¿qué vocabulario en inglés sabemos acerca de la ciudad? ¿Ya? Entonces, tenemos el nombre de la municipalidad, el consultorio, las escuelas, las plazas, y los niños te dicen cosas, ¿ya? Porque hoy día vas a trabajar un tema vinculado con ese. ¿Dónde queda registrado lo que los niños dicen, lo que los niños saben? ¿Para qué entonces les preguntaste? Si eso daba lo mismo que dijeran pan a que dijeran municipio, por lo tanto tú recoges lo que los estudiantes te dicen y lo registras. ¿Qué es lo que uno debiera hacer con el conocimiento previo? Porque, ojo, el conocimiento previo puede ser erróneo. Y entonces si los niños dicen municipio y otro te dice, no sé, cocina no es parte de la ciudad, ¿ya? Y tú dices ya, y otro después pasó lo de cocina y otro niño te dice cuartel de bombero. Quedó instalado esa idea flotando ahí en el aire de cocina y tú no la corregiste. Entonces, lo que yo sugiero es, vamos anotando lo que los estudiantes dicen, estas lluvias de ideas, vamos anotándolas. Y luego, ¿qué hacemos con eso que queda ya anotado? Por eso se llama metalingüístico, es como del hablar sobre el mismo lenguaje que estamos, ¿cierto?, tratando de potenciar. Entonces, luego, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, después entramos a la clase y volvemos al final en algún momento y le decimos, ya, ¿cuál de las palabras que dijimos entonces correspondían? Ya, el municipio, no sé qué, cuartel de bomberos, estación de policía, la plaza, el consultorio, las escuelas, que son, ¿cierto?, en una configuración de lo que es la ciudad. Ya, pero al comienzo dijimos cocina también. No, pues la cocina es parte de la casa. O te di un segundo ejemplo, les di un segundo ejemplo, que es este de, vamos a construir una reseña. Tú partes la clase diciendo, ¿se acuerdan lo que era una reseña? Sí, la reseña era tal cosa. Ya, anotémosla. Registremos eso, porque eso nos va a servir después, porque hoy día vamos a escribir la reseña, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo tú vas amarrando el conocimiento y las cosas que te dicen con los niños? Porque eso es parte también del proceso de una clase. A lo mejor no puedes usarlo ahora, lo puedes usar después. Y mañana vamos a escribir la reseña y tú dejaste escrito lo que los niños sabían de la reseña. Que hoy día vas a ver, no sé, estructuras gramaticales para poder mañana escribir la receta. Entonces son esos tres niveles, ¿ya? Yo les dejé un ejemplo, unos ejemplos colgados ahí en unas planificaciones, pero hay un Drive y el Drive está abierto, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles acá cómo se ve más o menos esto. Me disculpan a los que llegué y tomé una planificación, la primera, que... ya. Ya la tenía abierta por ahí, profe. Y pues ya la tenía Está al abierta, ladito. y me acordé después. Ya. Ahí está.
Fíjense que esta es una de colegio porque esta está completamente en inglés, ¿cierto? Porque ustedes, el otro ejercicio que hicieron estaba en castellano, ya. No tengo ningún problema, mi lectura en inglés está bastante bien, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un formato de planificación. Está pidiendo que cambie cuenta con la de mi giro, ya. Fíjense ustedes ahí, ¿cierto? Que aparecen las intervenciones. Aparecen las intervenciones. Entonces, esta planificación, miren, tiene acá la evaluación, la interacción y los roles, los materiales y el plan de trabajo. Acá están las actividades. Entonces, hay intervenciones en distintas columnas. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? En la evaluación ha habido una modificación que se ha hecho y que yo tendré que revisar si esa modificación es pertinente. Hay momentos de la planificación en que no hay intervenciones, pero nuevamente aquí, ¿cierto? Yo digo, ya, aquí había algo que no estaba y tendré que leer, ¿cierto?, a qué se refiere, porque ha sido incorporado, ¿ya? Y ahí están los materiales. Ahora, esta para abajo no, porque era una nomás, ¿cierto? Ya, porque aquí está la planificación completa. Entonces, en este caso, Miguel está en la planificación que hicieron para la práctica, pero ¿la hicieron ustedes o la hicieron en conjunto con su mentor? No, lo hicimos nosotros. La hicieron ustedes. Entonces, después, fíjate que en este caso, volvieron atrás sobre la planificación y le hicieron observaciones. ¿Ya? Le hicieron, y siguieron rigurosamente los colores. Mira, verde, especificación de la interacción, rojo, las opciones de retroalimentación, y celeste, las herramientas, que eso le hace mucho más fácil la búsqueda a esta profesora, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí yo digo, ya, ahí está la sistematización. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Es una intervención sobre nuestra propia planificación. Entonces, hagamos una cosa. Yo voy a mirar el Drive y voy a dejar algunos comentarios, de nada, Alfredo, voy a dejar algunos comentarios y le podemos poner a esto, podemos hacer lo siguiente, yo podría este fin de semana darle una breve retroalimentación también y el día martes hacemos hora de taller y cerramos esta planificación, ¿ok? ¿Ok? Ya, listo. Entonces, esto era lo que había que hacer para el viernes. Que ahora lo dejamos Lo que para el pasa es martes. que teníamos como fecha el viernes, pero como no nos vimos hace rato que no nos veíamos, era súper probable que hubiera alguno que todavía le faltaba darle una vuelta y sistematizar en su cabeza qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, yo les voy a poner algún comentario por allí y el martes las cerramos. El martes las cerramos. Ya. ¿Ya? Profe, disculpe. Dígame. Entonces, como para ver si entendí bien, tengo que buscar los elementos que usted nombró, si están, recalcarlos, fortalecerlos, comentarlos, y si no están, marcar que no están y agregar comentarios sobre cómo se podrían insertar. Claro, Camila, es que, Camila, te aseguro que no van a estar. ¿Ya? Es muy difícil que estén, porque pues generalmente cuando planificamos hacemos una propuesta más bien descriptiva, ¿ya? Hacemos una propuesta más bien descriptiva. Y puede que estén así insinuados, entonces decir, ya, pero aquí mira, aquí necesitamos una estrategia para retroalimentar. ¿Por qué? Porque ustedes son profes de lengua, entonces ustedes saben y anticipan dónde sus estudiantes van a tener las principales dificultades. Voy a mirar el chat, ¿ya? Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Profe, disculpe si es que lo mencioné antes, pero debemos centrarlos en el aula que esté planificada para las clases. No, da lo mismo, Constanza. Yo dije solo sobre una planificación, ¿ya? Esa fue mi indicación genérica. Y entonces, organicémonos, porque vamos ya a la recta final del semestre. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que podamos tener el tiempo para un tercer ejercicio de planificación, que es el que se conecta con la evaluación clave, ¿ya? En la evaluación clave ustedes van a tener que hacer un tercer ejercicio de planificación, pero es distinto y se los voy a modelar la semana que viene.
Entonces, el martes cerramos este tema de la planificación y vemos si todavía alguien tiene dudas, y si no, empezamos con el tercer ejercicio, que va a incorporar otro elemento más, que es el de las estrategias diversificadas para el aprendizaje de todos y todas, ¿ya? No vamos a ver el DUA, pero vamos a ver algunos elementos, ¿cierto?, que debiéramos considerar en la planificación. Sí, en el Drive, Valentina, en el Drive, súbelo al Drive. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la evaluación clave. Entonces voy a hacer un modelamiento de la evaluación clave, que es en grupo también, la vamos a hacer en grupo, y que se parte de un caso. Entonces, la primera planificación ustedes la diseñaron, la segunda la recogieron, y la tercera se las voy a dar yo, y les voy a dar un caso. Y les voy a decir, a usted le tocó un séptimo básico. Este séptimo básico tiene 38 estudiantes. Recojo al tiro tu pregunta, Andrea Belén. El séptimo básico tiene 38 estudiantes, tiene integrados 3 alumnos haitianos que hablan otra lengua, y usted viene con una tercera, fíjese, esto están aprendiendo español, pero hablan creol y usted les está enseñando inglés, ¿cierto? En este colegio hay algunos les va a tocar que en el colegio hay, por ejemplo, una cabina de radio, ¿ya? Cabina de radio, y con todos esos elementos ustedes van a tener que armar una secuencia de clase, ya, en un formato que ya se los voy a mostrar. A otro les va a tocar primero medio, con 15 estudiantes, ¿cierto?, donde hay 4 que tienen necesidades educativas especiales, una chica tiene dislexia, ya. Entonces a cada uno le va a tocar a cada grupo le va a tocar una situación en la que tienen condiciones para planificar. Ese es el ejercicio final. Una pregunta, ¿usted sabe cuándo es la fecha de término del semestre? Sí, pues el periodo lectivo es la última semana de julio, ¿ya? De junio. Por lo tanto, a mí me quedan 2 semanas de clase con ustedes, y después hay 2 semanas de julio para las evaluaciones clave, los exámenes, o como se llama. Nosotros no vamos a tener una evaluación clave presencial. Ustedes van a tener que enviar en una fecha que ustedes y yo acordemos el trabajo final, ¿ya? Eso, ya. Entonces, voy a mirar el Drive, voy a ver si les alcanzo a hacer una retroalimentación, si no el martes nos volvemos a encontrar, y ahí cerramos este segundo proceso, ¿ok? Ok. Ya, denme retroalimentación, por dedo para arriba. Anaí, no te creo que haya sido 3,9, ya, y cierro con eso, que es como el evento del día, no te creo que haya No, sido pues sí, 3,9. fue grabación. ¿Ah? La cara. Pero la intensidad no tiene nada que ver con respecto a la intensidad, Rico. tiene que ver con respecto a, ¿cómo se llama? Bueno, el A la cómo pro- a la percibimos el movimiento profundidad. tiene que ver con la intensidad y con la profundidad. percepción. Ah, sí, po, pero hay una escala que mide intensidad y la otra mide percepción, po, ¿ya? Una es, depende, está la escala del momento que se usa actualmente, está Mercalli es la de destrucción y daño, y Richter se supone que es lo que registra el movimiento. Ya. Bueno, sí, pues, yo no sé, ¿ustedes se acuerdan que en Nueva Zelanda hace unos años atrás hubo un terremoto así súper fuerte que había sido como a 6 metros de profundidad? Entonces no fue tan fuerte, pero fue ahí mismo, po. Ya, listo. Entonces nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Nicolás. Tengo Chao. una duda. Sí, dígame. Si nosotros, porque se suponía que hace como, no me acuerdo hace cuánto, que le teníamos que mandar el Drive, ¿Sí? si mal no me equivoco, tengo la idea de que con mi compañero se lo mandamos, y ahora para pedir la retroalimentación le tenemos que mandar un correo pidiéndose. No, pues lo voy a hacer directo sobre el Drive, po. Y ahí les pongo Ya. una arroba y el nombre de uno de los integrantes del grupo, entonces les va a llegar un aviso de vuelta que yo estoy en el Drive. Ya, perfecto. Gracias, profe. Listo. Chao, nos vemos. Para que no Chao, tiendan que más. se bien.